El tema que vamos a compartir hoy es ¿qué sería de mí sin ti? ¿Sí? Y aunque por sí solo el tema tal vez uno podría decir, Señor, sí, ¿qué sería de mí sin ti? Los voy a tratar de llevar de la misma manera que el Señor me llevó a mí, ¿verdad? Justamente, aunque lo entendemos y lo sabemos y podríamos hablar maravillas de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, creo que es importante que entendamos un poquito cómo se van suscitando las cosas, pero también qué podríamos estar perdiendo en el camino de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y que no nos damos cuenta por el simple hecho de que estamos sirviendo, estamos en el día a día, nos encontramos dando a otros, bendiciendo, lo que quieran, pero vamos perdiendo situaciones. Entonces, les voy a ir haciendo algunas preguntas y el objetivo es que mientras voy diciéndoles las preguntas, cada uno vaya pensando en su propia respuesta. El ánimo es que en ese meditar nosotros tengamos una respuesta para el Señor en nosotros mismos, ¿verdad? Y Él que escudriña todos nuestros corazones también nos va a hacer recordar las cosas que nosotros por algún momento dado olvidamos. Entonces la primera pregunta es, ¿qué concepto tienes de ti mismo? Si te preguntaran a alguien y dijera, mira, descríbete, ¿cómo te describirías? Y en medio de eso, dejo la pregunta, ¿qué concepto tienes de ti mismo? Algunos podrían tener problema para hablar grandes cosas, otros tratarían de manejar las cosas pequeñas, otros posiblemente engrandecerían lo que Dios ha hecho, pero si somos objetivos en la pregunta es, ¿qué concepto tienes de ti mismo? Y se van a dar cuenta que el concepto de uno mismo va amarrado a la identidad o lo que tú has desarrollado en el transcurso de tu vida. Tú no puedes responder eso con holgura y con una claridad omitiendo todo aquello que un día te nutrió y te fue alimentando hasta tener el carácter o la forma de expresarte, la forma de conducirte. Entonces, ¿qué concepto tienen de sí mismos? Si tuvieran que decirlo en pocas palabras, ¿cómo se describiría? ¿Qué cosas buenas dirían de ustedes y qué cosas malas diríamos nosotros también de nosotros mismos? Creo que las malas es un poquito más fácil de marcarlas cuando nos exponemos delante del Señor, pero también las buenas tienen una razón de ser, ¿verdad? Entonces, son preguntas muy objetivas. Otra vez, ¿qué concepto tienes de ti mismo? La segunda, ¿hasta dónde tu confianza te acompaña? Empieza a ponerse un poquito más interesante, ¿va? Porque hasta dónde tu confianza, o sea, nuestra confianza, la confianza que está en nosotros para hacer, a ver, si yo les dijera a alguno de ustedes, mira, les toca predicar y te preparas para el encuentro, te preparas para el lanzamiento, les aseguro que lo hacen. Hoy les cuesta mucho menos tal vez de lo que fue la primera vez. Y por la forma en que predicamos, nosotros podemos identificar en qué etapa de tu vida en el crecimiento te encuentras. Más o menos te damos una idea. Porque vas progresando o te estancaste. La cosa es que hasta dónde tu confianza te acompaña. Y en esto, respecto a la confianza, como es muy amplio el espectro de confianza, me gustaría enfocarlo respecto a tu vida laboral, hasta dónde tu confianza en el desempeño de las cosas que haces y que sabes hacer bien, tienes para hacerlas. ¿Dónde empiezas a flaquear? Porque todos nos movemos muy fácil en las cosas que dominamos, en las cosas que ya sabemos. Pero donde empezamos a perder prácticamente el control, en esas cosas es donde nos empezamos a sentir incómodos. Y eso tiene mucho que ver. Te vas a dar cuenta si en el área laboral tu confianza siempre está o tu confianza no está siendo sujeta a situaciones intimidantes que te hacen avanzar. Si no hay situaciones intimidantes, quiere decir que no hay retos.
quiere decir que estás estático. O sea, hay muchas cosas que van amarradas en todo esto. Entonces, ¿hasta dónde está en el área laboral? En tu vida matrimonial, ¿hasta dónde está tu confianza desarrollada? ¿Hasta dónde crees tú que puedes hacer las cosas? Dios, es cierto que dice la palabra que lejos de Él nada podemos hacer. Pero les aseguro que cuando hacemos muchas cosas no pensamos que el Señor nos está dando la libertad para hacerlas. ¿O lo pensamos cada rato? Tomamos muchas acciones. Esa es parte de la riqueza que Dios nos dio. Porque Él ha trabajado en nuestra confianza. Entonces, ¿hasta dónde tu confianza se desarrolla para tomar decisiones en tu vida matrimonial? ¿En qué momento, en qué situaciones matrimoniales tú sientes tambalear y te das cuenta que no tienes el control o que no has podido tener el control? ¿Hasta dónde? También podríamos hablar respecto a tu capacidad financiera. ¿Hasta dónde eres capaz de poderte desarrollar financieramente? ¿Hasta dónde llega? Cuando nosotros nos acostumbramos a tomar decisiones, cuando estamos en una situación de contratación, generalmente se nos exigen las cosas que tenemos que alcanzar. Pero cuando se trata de que estás en una situación de independencia, las cosas no cambian. La diferencia es que tú te tienes que aprender a exigir hasta dónde quieres llegar. Entonces, es posible que tu confianza se vea atacada continuamente porque tal vez no estás en una situación de dependencia. Sí de Dios, pero posiblemente estés menos confiados que otros. Otro es, como padre, ¿hasta dónde te sientes confiado de tener control o poder decir? La confianza tiene que ver mucho con el control. O sea, yo me siento confiado en hacer algo porque en determinada forma lo controlo y creo que puedo salir. ¿Hasta dónde tu confianza en el consejo hacia tus hijos, en la guianza, va a ser buena? ¿Y dónde comienza tu confianza a flaquear? Creo que principalmente es cuando los hijos comienzan a tomar decisiones por sí solos y ya no te preguntan. Entonces, hay una parte de la confianza como padre que tiene un límite y comienza una aventura en la cual te vas a ver expuesto a la necesidad de Dios para crecer a eso que no has crecido. O como hijo. ¿Hasta dónde tu confianza como hijo te hace tomar decisiones? Sigamos. ¿Hemos estado pensando? ¿Sí? Lo pensamos todo el día. Si tuviéramos que hablar, ya hablamos de confianza. Ahora, si nosotros empezamos a pensar en las situaciones que te inquietan. Ya hablamos, la confianza es fácil. Yo decido, yo hago, muevo aquí. Ahora, empecemos a ver la contraparte. Cuando empiezan a inquietarte las cosas que no puedes controlar, las cosas que tienes que luchar. Entonces, si quiero que empieces a pensar en las cosas que no puedes controlar. Las cosas con las cuales has aprendido a vivir día a día sin tener el control de ellas. No nos vayamos a volver tan como globos con helio, ¿va? Que tan despegados de la realidad que dejamos de ver las cosas como son. Posiblemente es un problema si tratamos el área laboral, si tratamos el área matrimonial, si tratamos el área financiera, puede ser el área de salud, lo que tú quieras. Pero, ¿qué cosas durante todos estos años de tu vida has estado luchando día a día y no logras superarlas de la manera que quisieras? Quiero que las traigan a mente, porque les aseguro que todos tenemos más de alguna. Si no, dejaríamos de ser humanos y nos volvemos como astrales, ¿verdad? Cuando hay una realidad que el hecho que seamos cristianos no quiere decir que seamos perfectos. Buscamos la perfección, buscamos la transformación de lo que el Espíritu puede hacer. Pero quiero que pensemos en esas cosas que por muchos años han estado ahí, pero por alguna razón las has omitido o has dejado de luchar en contra de ellas o las has dejado pasar o dispusiste a acomodarte a esas situaciones y no te agradan, te incomodan,
pueden causar, aunque tu corazón esté herido, pueden tener una cicatriz, pero tu corazón no está bien. Y tienes que estar pensando en eso continuamente. Tú quisieras, pero no se da. ¿Por qué en estas partes sí logro ser exitoso y en estas otras áreas de mi vida no puedo hacerlo de la manera que yo quisiera? ¿Qué es lo que me está afectando, o ya sea en mi matrimonio, en mi relación con los hijos, en mi relación con mis padres, en cualquiera que sea la situación? Solo quiero que las pienses. ¿Desde cuándo luchas con ellas? Y les puedo asegurar que cuando hago esta pregunta, ¿desde cuándo luchas con ellas? Puede ser que algunas sean de 5, 10 o desde niño. Y que todavía estás luchando con ellas. Posiblemente es un temperamento explosivo, o que te bloqueas a la hora que estás discutiendo algo porque esa área de tu vida no la quieres exponer, porque es como que invadieran tu privacidad y es algo que te afecta, te conmueve, y siempre hay un detener para lo que viene. O sea, puede ser cualquier cosa. ¿Desde cuándo estás tratando con ellas? Esa es la pregunta. ¿Desde cuándo? Pareciera que los estuviera incomodando. Pareciera que el objetivo fuera como ponernos un poquito, salirnos de la silla de privilegio y ponernos en la silla de autoevaluarnos. Pero en eso hay misericordia de Dios también. Vamos a seguir viendo, ya vamos a llegar al objetivo, ¿sí?